Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Van a decir que me puse de acuerdo con los hermanos que contaron su testimonio, pero cuando yo tenía alrededor de 8 o 9 años, un hermano pasó a la congregación en la que crecí y contó el siguiente relato. Dijo, era de costumbre ir a visitar a uno de mis hijos a una ciudad que quedaba a unos 45 o 50 minutos. Y como se me hizo costumbre estar yendo cada fin de semana, a veces cada 2 semanas, se me hizo costumbre también no orar antes de tomar mi viaje. A veces no ponía mi cinturón de seguridad. Era de costumbre, sabía que iba a llegar. El hermano pasa a contar esta historia y nos dice que un día antes le acababa de suceder una tragedia. Dijo, se iba atardeciendo el día, iba en mi vehículo casi a 90 millas, se me ocurrió rebasar y un tráiler que yo no vi impacté de frente. Y yo salí disparado por el parabrisas, no llevaba mi cinturón y terminé en el césped a la orilla de la carretera. Eso le sucedió el sábado aproximadamente a las 7 de la tarde. El día domingo estaba contando eso, al siguiente día en la iglesia. Y esta fue la escena que a mí se me acordó de él porque hizo así con su mano. Dijo, yo nada más pude ver que mi asiento de conductor al césped que caí, una mano protectora hizo que yo llegara con bien. Volteé a ver mi camioneta y era inservible, estaba destrozada. Y la impacté contra este camión. Yo no tenía ni un rasguño, ni siquiera. Esto también mi mamá lo contaba con él. Le decía, ni siquiera mi ropa, hermana. Ni siquiera la ropa estaba sucia. Y fuera la mano protectora me dejó ver que él está conmigo. Un segundo relato, hermanos, que oí en una conferencia, un predicador contó una situación que atravesó con su familia. Fue un tornado en Missouri. Y cuando se activó la alarma, la familia tomó precaución y comenzó a distanciarse del tornado en su vehículo para que éste no los atrapara. Era una familia de 80 miembros arriba de una van. Y en su intento, hermanos, por esquivar el tornado, se dan cuenta que no están logrando mucho. Así que cuando deciden dar vuelta en la próxima cuadra que tengan cercana, la van se detiene y se apaga de la nada y ya no quiere prender. No pasaron 10 segundos y un árbol enfrente enorme cae, bloqueándoles el paso. Ellos bajaron, se refugiaron en una casa que estaba ahí a unos cuantos metros y toda la familia presenció cómo ese vehículo se apagó y el árbol cayó enfrente de ellos. Toda la familia lo vio, hermanos, niños y el conductor junto con su esposa. El predicador dijo, yo no supe cómo dejó de funcionar la van, no supe, pero Dios me comprobó que Él es el Dios que protege. Hoy terminamos, hermanos, con nuestra serie titulada Todos. Y nuestro tópico general para este sermón es Todos necesitamos protección. Usted necesita ser protegido. Esta porción del Evangelio de Juan, al que le dio lectura a nuestra hermana, es una oración que el Señor Jesucristo va a hacer. Amén. Oró por sus discípulos y déjeme decirle algo. Para este momento ya les dio la promesa de que el Espíritu Santo va a venir sobre ellos. Y eso obviamente nos conviene, saber que hay un Espíritu morando en nosotros. Pero Jesús sabe, hermanos, que en los momentos que vienen, para sus discípulos estos momentos no van a ser nada fáciles. Saben que se avecina la muerte del Señor Jesucristo. Esta oración se está sucediendo un viernes por la mañana, son aproximadamente de entre las 9 a las 11 de la mañana. Día viernes para él. Y va a elevar una oración a su Padre. Va de camino al huerto de Getsemaní con los 11 discípulos. Judas para este momento ya está apartado, ya lo ha abandonado. Es decir, se fue a lanzar la traición. Jesús hace esta oración después de una velada entera de oración en el aposento alto, celebrando la Pascua, ya estableció la cena del Señor. Y está haciendo, hermanos, todo tipo de promesas en los capítulos 13 al 16. Y ahora en el 17 se le ocurre elevar una oración. Una oración que va a demostrar protección. Y hoy en esta mañana quiero darte 3 razones del por qué tú necesitas estar protegido o necesitas protección. Son 3 razones que vamos a extraer del texto bíblico. Número 1. Necesitamos protección porque el mundo hace que menospreciemos a nuestro Padre. Necesitamos protección porque el mundo hace que menospreciemos a nuestro Padre. Verso 11, hermanos, si tienes tu Biblia, vamos a ir estudiando el pasaje. El texto dice así. Ya no estoy en el mundo, me encanta cómo escribe Juan, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti,
Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. El texto, hermanos, es bastante claro en esta porción. Jesús ya no está en el mundo, pero sus discípulos sí lo están. Quizá vas a pensar, oye, está orando en el mundo, ¿cómo es posible que...? Bueno, en cuanto a que ya no está en el mundo, se refiere a que su labor que él venía a hacer está por culminar. Solo hace falta esta parte de la muerte. Jesús está terminando su labor. Ahora sus discípulos deben continuarla y no es fácil. Mire lo que dice el verso 11 cuando se dirige Jesús a Dios. ¿Cómo lo describe? Como Padre. Le dice Padre. Jesús sabe que Él es hijo y necesita de su Padre. Pero no solo eso, lo describe con un calificativo. Santo, le dice. Padre Santo. Jesús está, hermanos, apelando al carácter moral de Dios, a su perfección, a su carácter perfecto donde las promesas se cumplen, donde no hay fracasos ni divisiones, al carácter, hermanos, que no te va a decepcionar. Apela a ese carácter al Señor Jesucristo. Es un carácter moral perfecto. Y se une aquí o se fusiona con lo siguiente, hermanos. La división de la iglesia es mala moralmente hablando. Y eso menosprecia a nuestro Padre. Dice el texto, guárdalos en tu nombre. Note bien la porción de la oración. Guárdalos, número 1, en tu nombre. Número 2, para que sean uno, es decir, le da propósito para que sean uno. Y número 3, así como nosotros. Jesús se pone como ejemplo. El texto nos dice, hermanos, que nos guarde para que seamos uno. Le está pidiendo unidad. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, dice que ellos también lo sean. Porque Él sabe, hermanos, lo vulnerable que somos cuando como cristianos nos separamos. Él lo sabe. Jesús conoce el peligro del aislamiento. En una ocasión lo dijo, no sé si recuerdas estas palabras. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma se derrumba. La iglesia, hermanos, solo puede ser guardada de la división pecaminosa del mundo en el nombre de Cristo. Así como Jesús lo pide, guárdalos en tu nombre. Fíjese a quién está orando, al Padre. Significa Dios mismo, su persona, todas las perfecciones de su ser, las trae con este adjetivo santo. Todos sus atributos de su carácter, aquí lo equivale todo. Jesucristo agarra a santo, lo encasilla y dice, así como nosotros y Él, que ellos sean también uno. Ahora, hermanos, las palabras de Jesús en este texto, lo que Él ha hecho con sus discípulos hasta esta parte del Evangelio de Juan, me encanta porque les ha ido mostrando cómo trabaja Dios. Se los ha ido revelando. Y de acuerdo a este versículo, el Dios al que Jesús está dando a conocer es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tiene en mente esta unidad. Está pidiendo por unidad, para que seamos uno como tú y como yo. La Trinidad es el modelo de la iglesia, hermanos, en unidad. Jesús pone de ejemplo a la Trinidad. Por esta razón la división en las iglesias, hermanos, es tan grave y tan mala. Equivale a decirle a Dios que Él está separado. Él la creó. Eso es blasfemia a la luz de las Escrituras, hermanos, cuando la iglesia está dividida. Si nosotros necesitamos como iglesia, hermanos, algo, es entender quiénes somos y lo que Dios puede lograr cuando estamos juntos, no divididos. Efesios dice que ahora somos una nueva humanidad. Si solamente estamos viniendo a la iglesia los domingos en la mañana porque tenemos un carácter religioso, no vamos a expresar unidad. Y eso menosprecia a nuestro Padre. Si seguimos tratándonos unos a otros como si fuéramos extranjeros, no solamente vamos a seguir estando en el mundo, vamos a ser como los del mundo, extranjeros. Así que pregúntate en esta mañana y responde esto en tu corazón. ¿Tienes conflictos, rencores o divisiones no resueltas con alguien en la congregación? Es un gran pecado, hermano. Recuerda que es un asunto moral, el carácter de Dios es santo. No es un asunto neutral de, bueno, parece que aquí podemos hacer excepción. No es de si quieres o no. Necesitas arreglarlo con tu hermano en la fe. Es un pecado doble. Primero, por no hacerlo y segundo, por estarlo manteniendo. Resuélvelo hoy mismo.
Hay algunos de tus hermanos que tienen algo contra ti, quizá tú lo sabes. Jesús nos manda incluso a que interrumpas tu adoración que elevas a Él, te pongas a cuentas con tu hermano y luego puedas adorar. De lo contrario, si esta actitud no se hace, hermanos, la adoración se describe como hipocresía. No podemos traer gente nueva si entre nosotros hay división. Van a salir lastimados. Ya lo he visto en iglesias, hermanos. Está anotado en libros. Si como iglesia hay desunión y división, van a salir lastimados las personas nuevas. Necesitamos ser protegidos para no menospreciar a nuestro Padre. Él te protege si acudes a Él. En tu división, en tu rencor, quizá algún miembro de tu familia, uno de tus primos, un hijo, tu padre. Si acudes a Él, Él promete ayudarte con eso, pero necesitas ser protegido de que no entre a tu corazón esta parte. Le puedo decir un testimonio fuerte aquí. Una estadística registró que las iglesias pueden durar hasta más de 20 años divididas en sí mismas y aparentar que no pasa nada. Más de 20 años, ¿lo imagina? La iglesia que Él creó, por la que pagó su Hijo, tanto tiempo dividida. Razón número 2. Necesitamos protección porque el mundo promueve todo lo malo para nuestra espiritualidad. Escúchalo bien, no provee nada bueno para que crezcas espiritualmente. Nada, absolutamente nada. El versículo 12 al 13, hermanos, dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Nota el carácter protector de Cristo, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Verso 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Jesús, hermanos, protegió a sus discípulos a tal punto que ninguno pereció. Y quizás te estás preguntando, ¿y qué hacemos con Judas? Tanta es su protección que con Judas no se pudo. Déjeme decirle qué surge con este pasaje. En este versículo, hermanos, se fundamenta o surge una doctrina que se llama aniquilamiento. En este versículo. La voy a explicar breve. La doctrina del aniquilamiento propone lo siguiente. Esta doctrina dice que las personas que no se van a salvar, y que Dios conoce que no se van a salvar, y que no van a aceptar a Cristo como Salvador, después de que venga el juicio y Cristo venga por su iglesia, ellos van a dejar de existir. Ya no van a existir. Solo vamos a existir los que somos salvos. Pero después del juicio dejarán de existir, es decir, los va a aniquilar. Es la doctrina del aniquilamiento. Pero déjeme decirle una cosa, hermanos. Esta doctrina del aniquilamiento, desde que yo la puedo escuchar, no es bíblica. La Biblia nos promete un destino eterno a usted y a mí, el cielo o el infierno. Amén. Es eternidad. La palabra eternidad constituye fuera del tiempo. No va a haber un momento en el que va a ser interrumpido. El lago de fuego está diseñado para estar permanente, solo. No hay compañerismo, no se está con nadie más, eres tú solo. El símbolo del fuego solamente representa que es algo muy grave, no que te quemas, apareces y desapareces. Es una soledad tremenda, en donde en esa soledad vas a estar consciente de que pudiste tener a Dios contigo y lo desechaste. La Biblia no habla de aniquilamiento en ninguna página de la Escritura. Lo que hizo Judas, lo respondo. Judas hizo una doctrina, o aquí se fundamenta una doctrina que se llama apostasía. Una vez estando en Cristo, puedes apostatar de tu fe si no te haces responsable de ella. Te sales del camino de Dios, renuncias a la fe. A esto se le llama apostasía. Vas a renunciar a Cristo. Esto fue lo que hizo Judas. No quiso más con él. Y aunque estuvo con el Señor Jesucristo, hermanos, Jesucristo nunca lo desechó. Y tiene omnisciencia. Dios sabía que lo iba a traicionar y no lo desecha. Jesús promete protegerte si confías en Él y no en el mundo. Porque el mundo, y lo vuelvo a repetir, no provee nada bueno para nuestra espiritualidad. Juan utiliza la palabra mundo. ¿Qué vendrá a tu mente al leerla en el texto, hermano? Muchos piensan en la creación de Dios como materia, árboles, naturaleza, seres humanos. Pero déjeme decirle que no piensa Juan de esta manera aquí con la palabra mundo. Le voy a explicar.
Juan, hermano, se está refiriendo a la infraestructura social, al sistema de valores que rigen a la humanidad con la palabra mundo. Esto incluye todas las corrientes filosóficas de cultura que acechan nuestros pensamientos, que nos hacen pensar y actuar en contra de lo que Dios ha revelado. Saturamos nuestra mente con redes sociales y el pensamiento se empieza a moldar, y cuando venimos a la Escritura es un poco difícil tratar de entenderla porque estamos tan acostumbrados a lo que nos están promoviendo en una pantalla. Es un mundo que no provee lo que Dios quiere. Este es un mundo, hermanos, de relaciones que terminan, traiciones, engaños, infidelidades, amistades superficiales, rencores no resueltos por años, un mundo de enemistad, un mundo de matrimonios rotos, familias divididas, hogares abandonados. Es un mundo, hermanos, de vecinos que riñen, países polarizados, naciones que están en guerra, conflictos globales, un mundo lleno de celos y bastante envidia, competencia voraz, comparación, crítica despiadada. Es un mundo lleno de sectarismo, favoritismo, de religiones, radicales extremos, discriminación, racismo. Un mundo que te rechaza si no te acoplas a él, de expulsiones, desunido, excluyente y distante. Es un mundo solitario, un mundo que se aleja de Dios cada día y del otro también. Es un mundo, hermanos, que está aislado y desintegrado. Este es un mundo en el cual cuesta mucho sentir que usted pertenece. Y quizá todos nosotros, hermanos, hemos vivido lo suficiente en este mundo como para conocer todas estas afirmaciones que le he hecho. ¿Quién de ustedes no ha sufrido una forma de separación? Todo esto te lo provee el mundo. Y, como dice la afirmación en pantalla, daña a tu espiritualidad. La daña. No te provee lo que dice el versículo 13. Mira con detalle tus páginas de la Escritura y ve lo que dice el verso 13. Versículo 13, allí en Juan 17, el texto dice así: para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El mundo no te provee este gozo cumplido. No te lo va a proveer. En la gramática griega, hermanos, el sustantivo gozo es un sustantivo presente activo. Significa que un agente lo lleva a cabo, no tú. Un agente lleva a cabo este gozo. No somos nosotros. Lo hace ininterrumpidamente, está en el presente. Es un gozo constante que no se interrumpe. Y cuando digo que no se interrumpe aun cuando hay enfermedad o se le diagnostica un cáncer, o viene una prueba, una crisis financiera, una ruptura matrimonial. Ese gozo no se interrumpe aún ahí, hermanos. Yo te pregunto, ¿el mundo nos prometerá este gozo? No te promete gozo cuando hay pruebas, te promete angustia y ansiedad del mundo. No te promete gozo cuando hay problemas en tu relación con tus hijos o con tu esposo o esposa, te promete estrés y desesperación. La Biblia dice que el gozo, hermano, se cumple en un agente llamado Cristo, que te protege. No es un gozo pasajero que se esfuma, es un gozo que está presente en todo momento. Está presente aún en tiempos de adversidad, presente aún cuando la vida, hermanos, parece que no tiene sentido. ¿Realmente se está cumpliendo ese gozo en tu vida? Este mundo no provee nada bueno, hermanos, para tu espiritualidad. Nada bueno. Por eso da tristeza cuando los cristianos empiezan a pisar los caminos del mundo. Porque en su vasta sabiduría piensan que hay solución. Piensan que hay consuelo. Que hay brazos abiertos que les van a amar. Y el texto te deja ver lo contrario. Este mundo no provee nada bueno para tu espiritualidad. Y mucho menos te provee un gozo continuo o completo. Número 3, hermanos. Necesitamos protección porque no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Necesitamos protección porque no somos de este mundo, es decir, hemos adquirido una nueva ciudadanía que tiene un boleto camino al cielo. Y aunque estamos aquí, no somos de aquí. Dice el versículo 14 y 15 así: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció,
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús te hace una promesa bastante valiosa, hermano. Y a veces la pasamos por alto y necesitas recordarla hoy. Nos guste o no, el mundo no nos va a amar, nos va a aborrecer. Esa verdad no la modificas. El sistema de valores, hermanos, del mundo está corrompido y necesita reconciliarse con Dios. Y lo único que puede hacer eso es el Evangelio. El mensaje de Dios va contracorriente a las tempestades del mundo. El mundo te va a aborrecer porque obedeces el mensaje del Evangelio. Te va a aborrecer porque decides mantenerte fiel en tu matrimonio. Te va a aborrecer porque dices llevar un noviazgo o decides llevar un noviazgo bajo los parámetros y principios de Dios. Te va a aborrecer porque tratas bien a tus superiores, aun cuando quizás sufres un maltrato laboral. Te va a aborrecer porque cumples tus horas de trabajo como debe ser, sin burlas ni abusos, aun cuando puedes sacar provecho sin que nadie te vea. Te va a aborrecer porque perdonas al que te faltó y se burló de ti. Te dejaste de ese que te puso el dedo. Y a pesar de todo este aborrecimiento, Cristo abre la gran promesa de protección. Promete protegerte y guardarte. Mira el versículo 15, cómo escribe Juan. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es aquí donde saco el principio que tienes en pantalla. Es un simple análisis, hermanos, o en un simple análisis que tú le hagas a la Biblia aquí, pareciera ser que Jesús nos está diciendo que nos apartemos del mundo de manera tan radical como podamos. ¿Será a lo que Él nos llama? Déjeme decirle lo que pasó en los primeros siglos. Crearon monasterios los monjes y iban y se quedaban ahí. Se metían a estudiar la escritura por bastante tiempo. Eso lo confirma la historia de la iglesia, los monasterios. Y pensaban que entre más alejados del mundo estaban, más santos y puros se volvían. Incluso surgió una filosofía para siglos después llamada estoicismo, donde sujetas tus hábitos, tus pensamientos, al estar lejos de la sociedad y la población, estando tú aislado solo, y así empiezas a desechar todo lo malo. Ellos decían, el verbo, el logos que Juan 1:1 habla, es el pleno conocimiento de la verdad. El que lo alcanza todo es porque se ha desechado de toda su pecaminosidad que tiene y ahora lo ha logrado. Por eso Jesús lo pudo hacer, porque no pecó, y nosotros lo hacemos apartándonos de la sociedad y del mundo. Y se iban a monasterios, otros a cuevas. ¿Cree que este sea el sentido al que Jesús nos estará llamando aquí, hermanos? Abstenernos de todo para guardarnos del mal. Si alguien lo acepta, hermanos, yo me encargo de conseguirle una cueva y que luego nos cuente cómo le fue. Esta no es la manera en la que te debes apartar del mundo. Jesús te está llamando a no te está llamando a alejarte de la sociedad que te rodea. Es más, te exhorta a amar a tu prójimo como a ti mismo e incluso a tus enemigos. No los vas a amar allá alejado. Jesús te está diciendo que no eres parte del mundo, pero que vas a estar rodeado del mal. Esto es lo que dice el texto en su sentido. El mal te va a rodear. Y aunque vas a estar en este mundo, acuérdate que no vas a estar aquí. Esta no es tu ciudadanía. Tienes visa y pasaporte para llegar a los cielos. Él promete protegerte del mal que ofrece este mundo mientras estás en él. Y Dios, hermanos, que no se les olvide, Dios no falla en las promesas. El ser humano sí falla, Dios no falla. Mira qué dice el Proverbio 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Dice que el nombre de Jehová, hermanos, es como una torre, es la imagen que trae el escritor de Proverbios. Una torre capaz de guardarte de todo mal, donde no penetra nada, que no se derrumba con nada, no se derrumba con ansiedad, no se derrumba con depresión, no se derrumba con falta de ánimo. Dice que Él te protege como una torre. Que a pesar del sufrimiento en esta tierra tienes paz porque sabes a dónde va tu alma. Si hay maldad en este mundo, hermanos, claro que la hay.
Cristo tiene tu alma en sus manos. O bueno, eso se espera, hermanos. Ahora, si reflexionas todavía un poquito más, déjame te lanzo esta pregunta. ¿No sería, hermanos, más fácil que Dios ya acabara con la maldad? Esta reflexión la hacen los filósofos en la teología y dicen, si es todopoderoso, ¿por qué no lo acaba? No que es todopoderoso. Tú como cristiano testificas que tu Dios es todopoderoso, que acabe con el mal. Muchos piensan, hermanos, que esta es la solución. Que Dios acabe con la maldad y asunto arreglado. Te voy a decir una verdad un poquito fuerte, pero es la realidad. Si Dios acaba con la maldad, tendría que acabar con la humanidad. Y esa no es su promesa. Su promesa es protegerte mientras estás en este mundo. Su promesa es volver por ti, volver por su iglesia, aunque estés rodeado del mal. Esta situación que te voy a contar sucedió, es un caso real. El 15 de septiembre de 1999, en Fort Worth, aquí en este estado, empezó ese día, hermanos, para muchos jóvenes con una oración alrededor del asta de la bandera en su colegio. Después de hacer una demostración pública de su fe, esa noche alrededor, hermanos, de 400 jóvenes se reunieron en el santuario de la iglesia bautista. Se reunieron con el propósito de levantar adoración a Dios y a su evento le llamaron Te veo en el asta. Los aleluyas, dice esta página web de la iglesia, resonaban mientras una banda cristiana estaba dirigiendo todos los cantos. Cantaban a todo pulmón, quizá echó a la mar, no sé qué canto hayan cantado, hermanos. De pronto, un joven llamado Larry Ashbrook terminó asesinando a 7 personas en ese evento. Y después se quitó la vida después de asesinarlos. Fue un caso real. Al principio, muchos creyentes, hermanos, pensaron que el pistolero que asesinó a estas personas era parte de una obra de teatro o una escena que estaba tramada. Más tarde se dieron cuenta que las balas eran de fuego o reales y la sangre también era real. Y muchos jóvenes, hermanos, y además de 150 adultos se llegaron a preguntar, ¿y la protección de Dios dónde está? Nosotros nos reunimos para adorar a Dios, alabar y exaltar su nombre. ¿No pudo protegernos? Esta interrogante puso la página web. Un evento para adorar a un Dios grande que con su grandeza no nos pudo proteger. Semanas después, hermanos, va avanzando el tiempo. Esta tragedia empezó a cobrar sentido. Y se dieron cuenta que el Dios soberano nunca los abandonó. Mire los datos o escúchelos. Los siguientes datos están sacados de la página web de esta iglesia. Dice así, aunque hubo muertos y heridos, la devastación pudo ser peor. Se dispararon más de 68 balas y solo dieron en 14 personas. Aproximadamente 90 balas quedaron sin usar. Una bomba creada por el asesino explotó en el santuario, no se llevó a nadie. Y la mayor parte de la metralleta chocó contra el cielo falso y todos salieron ilesos. La totalidad de las víctimas de este asesino llamado Larry fueron cristianos, todos eran creyentes. El tirador nunca llegó a instalaciones de escuela primaria ni a la guardería de la iglesia. Todos los heridos, hermanos, después del hospital salieron recuperados. 5 días después de la tragedia, el pastor principal de esta iglesia bautista desafió a todo el pueblo a unirse en una reunión de oración y ayuno. Fueron todos al estadio de la Universidad Cristiana en Texas, en Fort Worth. Llegaron 15,000 personas. Se transmitió por radio ese culto e incluso lo permitieron transmitir en un país como Arabia Saudita, donde no se puede hablar del evangelio. Permitieron transmitirlo por radio. Lo interesante, hermanos, fue lo que sucedió después. Una persona cuestionó a uno de los predicadores y líderes que estaba en el evento y le dijo, ¿cómo es posible que después de ver pasar las balas cerca de tu cuerpo puedas volverte a reunir y levantar adoración a Dios? Necesito de la protección que tienes. El hombre se arrepintió y creyó en Dios. Él es el Dios que te protege. Protege tu matrimonio. Es el Dios que protege a tus hijos cuando están en la escuela o en su trabajo.
Él es el Dios que protege tus finanzas cuando están sometidas a sus principios. Es el Dios, hermanos, que protege tu hogar mientras duermes y descansas. Es el Dios que protege tus pensamientos de los ataques del enemigo y los dardos que Él lanza. Es el Dios que protege tu futuro aun cuando parece incierto y nada parece ir bien. Es el Dios que protege tus planes cuando te aferras a Él. Es el Dios que protege tu vida de los fracasos cuando andas en su voluntad y sus caminos. Él es el Dios que protege, hermanos. Que nunca se nos olvide el carácter protector de Dios. Es un Dios tan grande, capaz de protegerte de todo. Hasta este punto, te puedo dar las 3 afirmaciones que viste en pantalla. Necesitas ser protegido del mundo. Y ya que las 3 afirmaciones las viste en pantalla, hermano, quizá te estés preguntando, ok, ya me dijiste que debo ser protegido y que sí necesito protección. Dime ahora cómo hago que Dios me proteja. ¿Qué hay de mi parte hacer para que Él actúe y me proteja? Quiero darte algunos consejos prácticos. Número 1, versículo 17, déjate santificar en su verdad. No lo impidas, hermano. Santifícate en su verdad. Mira cómo dice el verso 17 de este párrafo mismo en nuestro estudio. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es una gran promesa de parte de Dios. Nos está diciendo que Él te puede proteger, prometiéndose que su verdad te santifique. El verbo santificar, hermanos, aquí es un mandato, no es opción. Te está ordenando a que vayas a la Escritura y puedas accionar sobre este libro para santificarte. Es un imperativo, no es opción, pero a veces lo vemos como opción. Esta santificación viene solo por un medio. Es esta verdad escrita, hermanos. Es el mensaje de Dios lo que santifica. Y tú eres quien decide si te santificas o no. No va a venir un agente divino a llevarte a que lo hagas. Ni tu vecino lo va a hacer. Su verdad es la que te santifica. ¿Cuánta verdad de esta escritura hay en tus pensamientos? En la semana, si se te reta a escribirlo, ¿cuánto puedes escribir? Tú eres quien decide si te santificas o no. El contenido de su escritura, hermano, en tus pensamientos te va a santificar. No la bloquees y no la detengas. Número 2, segundo consejo práctico, y con este termino. En tu desprotección, clama al que te protege. Es algo tan sencillo. En tu desprotección, clama al que te protege. En Estados Unidos, hermanos, tenemos un recurso en nuestro teléfono que si tú presionas el 911 va a hacer una llamada. Son 3 simples números y te voy a contar un caso que sucedió. Una niña de preescolar, junto con su madre en su vehículo, habían sido secuestradas. Mientras iban en ese vehículo secuestradas por este hombre y la mujer iba siendo interrogada por la persona, la niña toma el teléfono y marca el 911. Obviamente estaba adiestrada para situaciones así. La madre se percata de que el teléfono está en llamada y en la conversación o la interrogación que está teniendo con el secuestrador da claves de su ubicación y la terminan localizando. Más tarde la rescatan. Es una emergencia. La protección y la ayuda están a la distancia de 3 teclas para el estadounidense. 911. Pero déjame decirle algo. Hay ocasiones, hermanos, en las que los rescatadores humanos no pueden remediar nuestras situaciones que enfrentamos. ¿Cómo le vas a marcar al 911 cuando estás hundido en depresión? Cuando te traicionan a los que más amas. Cuando tus hijos van en caminos de rebeldía, ¿cómo le vas a marcar al 911? ¿Quién va a responder? Cuando la angustia venga a tu corazón, angustia porque no sabes qué hacer por la situación de tus hijos, angustia porque no sabes qué hacer por la situación en tu matrimonio, angustia porque no sabes los propósitos de tu vida, angustia porque no sabes qué se avecina del futuro. En estos casos, hermanos, hay un número al que tú puedes acudir. Es el Salmo 91:1 que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este es el 911 que tienes a disposición. Este salmo te recuerda que Dios es refugio y es protección, y que puedes descansar bajo su sombra.
encanta al salmista al atributo que apela de Dios aquí. Le dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Apela a su omnipotencia, es decir, apela al que todo lo puede, perdón. No queda nada fuera de la sombra del Omnipotente, nada queda fuera, hermanos, nada. Cuando el ser humano enfrenta la crisis de la vida, a menudo intenta sobrevivir por su propia cuenta, se refugia en su ansiedad, en su angustia, desesperación, va corriendo a los consejos paganos que te ofrece YouTube y las redes sociales, y olvida que lo que más necesita es la protección del Omnipotente del que el salmista escribe. El consuelo de su presencia y protección se encuentran en solo pedirlos en este salmo. Clama al que te protege cuando te sientes desprotegido. La próxima vez que el peligro venga a tu vida, hermanos, que amenace tu vida espiritual, acude a este salmo. Si moras bajo las sombras de las alas de Dios, no tienes por qué temer las sombras de la vida. Es omnipotente y todopoderoso. Ha prometido protegernos y Él no falla en sus promesas. Le invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Padre, gracias le damos por este tiempo. Gracias por hoy dejarnos ver a través del texto en Juan que usted es el Dios que protege, el Dios que guarda a sus hijos, y hacernos cobrar conciencia de que si hay maldad en este mundo y es mucha, y solos no podemos ir ni navegar contra ella, pero somos conscientes hoy de la protección que usted nos brinda. Perdónenos por no valorarla, por no ser conscientes de ella cuando realmente debemos serlo. Le pedimos perdón por esa falta. Gracias por el entendimiento que trae a nuestro corazón en esta mañana y por dejarnos ver que sus promesas se cumplen. Y los testimonios que fueron dados hoy, tanto en el sermón como de los hermanos, demuestran su gran protección soberana. Gracias, Dios, por su omnipotencia y por seguirnos amando. En Cristo Jesús sea glorificado. Amén. Dios les bendiga, hermanos.